Gracias a Dios que podemos disfrutar de su presencia en la alabanza y también continuar aprendiendo de su palabra. Estamos agradecidos porque hoy concluimos este ciclo de enseñanzas sobre Esdras y Nehemías, que muchas verdades nos han dejado. Y vamos a concluir con un tema que he titulado La restauración del remanente, porque finalmente Dios les dio no solamente la oportunidad de emigrar, de viajar, de llegar a diferentes grupos con distintas características, sino a todos ellos les dio una oportunidad de restaurarse en lo espiritual. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en la exposición de su palabra y a entender este mensaje. Padre bueno, gracias Señor porque tú nos has ayudado hasta aquí, Señor, y sabemos que nos vas a seguir ayudando porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias por tantas verdades que nos has dejado, Señor. Sella este mensaje también en nuestros corazones y enséñanos, independientemente de nuestras circunstancias, hallar el camino para la restauración, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Mateo 22, versos 14 y 15, Jesucristo hablando dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Dios murió por todos. Cristo vino a dar su vida por el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Y por lo tanto a todos llama. Y aquí Jesucristo dice: muchos son llamados, todo ser humano es llamado. A lo largo de la historia, miles de millones de personas han sido llamadas al precioso y glorioso mensaje del Señor Jesucristo. Sin embargo, pocos son escogidos, aunque todos son llamados, pocos llegan verdaderamente a recibir el cetro extendido de Cristo, que le haga una persona que vaya a ser participante de su gloria. Y aquí precisamente en el pasaje vemos por qué algunos no son escogidos o muchos no son escogidos, porque dice: los fariseos, cuando oyeron ese mensaje, fueron a consultar cómo sorprender a Jesucristo en una palabra. Esto es, cómo oponer, cómo contender, cómo estar disputando en vez de aprovechando esa oportunidad hermosa que tenían de recibir el mensaje del Evangelio, no de un hombre, sino del mismo Señor Jesucristo. De tal manera que a lo largo de la historia, y aun cuando Cristo estaba en la tierra, pero también en especial en este tiempo que hemos estado revisando juntos, que es la época de Esdras y de Nehemías, han habido muchos grupos de personas que han tenido características similares y que la Biblia los describe y que son llamados a ser parte del remanente. Y vamos a ir viendo, enfocándonos en estos libros, los grupos de personas que había ahí, qué características tenían y cómo Dios le habló a cada uno de esos grupos, cómo Dios trató con ellos, porque a final de cuentas tú y yo estamos en alguno de esos grupos y Dios tiene las mismas palabras que tuvo para ellos, para que podamos nosotros ser restaurados e incorporados al remanente espiritual. El primer grupo que hubo en la restauración, en el remanente, es personas que tenían fuego de Dios y que ninguna dificultad que se les presentara los iba a detener. Tenían un verdadero fuego y estaban dispuestas a hacer cualquier cosa que Dios les pidiera. Esdras 1:5 dice la Biblia: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y aquí nos dice que personas que eran jefes, que eran líderes y personas religiosas, sacerdotes y levitas que tenían un ministerio para servir a Dios, se levantaron y fueron y migraron para ir y edificar en la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Pero algo interesante es que los que lo hicieron fueron aquellos a quienes Dios les despertó el espíritu. O sea, gente que tuvieron el fuego de Dios, que Dios vino y les habló, les avivó el alma y pudieron tener ese impulso de hacer cualquier cosa, aún estar en una ciudad lejana, a miles de kilómetros de Jerusalén, pero Dios me llama y yo lo voy a ir a hacer.
Entonces, ¿cómo es que opera Dios que pone ese fuego? ¿Cómo es que Dios trata con alguna persona que pone tal convicción y tal deseo que aún es motivada a ir a un país lejano, a moverse, teniendo dificultades, penurias, lo que sea, pero tiene un llamado, un deseo que es supremo y que Dios lo pone en el alma? ¿Cómo es que opera Dios? Salmo 104, versos 3, la segunda parte del 3 al 5, dice, hablando de Dios para entenderlo: el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Aquí nos está hablando la Biblia de cómo Dios fundó la creación, que Dios fundó la tierra y que jamás va a ser conmovida. Y en ese ejemplo natural nos dice también cómo es que Él en lo espiritual edifica. Primero, se presenta como aquel que anda sobre las alas del viento, que proclama su gloria, que el mismo viento es mensajero y da testimonio de Dios. De hecho, el Espíritu es el viento de vida, es el soplo de Dios. Y hay referencias en las cuales cuando venía el Espíritu se hacía como un soplo de vida, como si viniera Dios y te soplara, te pusiera algo de ese viento que tiene Dios dentro de ti. Cuando Dios se reveló a Elías, por ejemplo, vino como un viento recio. Cuando vino el Espíritu en Pentecostés, estaban todos orando unánimes para que viniera Dios y les hablara y los llenara. Vino un viento recio y todos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, cuando Dios derrama su vida y derrama de su Espíritu, viene un viento recio. ¿Y qué hace ese viento cuando llega a una vida? Así como el viento que sacude todo, que mueve todo, que trae muchas cosas, mucha fuerza. Lo que Dios hace es hacer que el corazón se haga de fuego. Él hace flamas de fuego a sus ministros, los hace llamas de fuego. Aquellos que verdaderamente van a hablar de parte de Dios, no que se ponen en la carne, sino que van a hablar de parte de Dios. Dios les da un fuego que no se apaga. Dios les da la vida que viene del cielo y Dios los llama. Y por eso cuando una persona recibe esa bendición de Dios, no importa que esté, como en aquel caso estaban muchos de ellos, en Susa, a lo mejor a 1,600 o 1,300 kilómetros, depende de la ruta por la cual tú te fueras de viaje, hasta Judá, no importa, porque hay algo que tengo dentro, que voy a pagar cualquier precio con tal de hacer aquello que mi Señor me pide. Ese es el primer grupo de personas, gente fervorosa, gente dispuesta a lo que sea, gente que tiene una llenura de Dios, que depende de Dios, que en medio de los problemas voltea a Dios, que no es dependiente del hombre, que no es tampoco que caminen solos porque son parte de un cuerpo, pero finalmente su fuerza no viene de hombre alguno, sino su fuerza viene de Dios. Segundo grupo, personas que tuvieron ese fuego, pero lo perdieron, que se dejaron abrumar por los problemas y dejaron de hacer aquello que Dios les pedía y fueron enfriando el fuego que alguna vez tuvieron y lo fueron apagando. Esdras 4:24, también la Biblia nos habla de este grupo de personas. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hubo un momento en el que hubo grande oposición. Se escribieron cartas al rey para acusarlos, hubo calumnias, hubo dificultades, y en una etapa de la reconstrucción de la ciudad detuvieron la construcción. Se puso difícil la situación, empezaron a venir amenazas y algunos se doblegaron. Es cierto, y hemos estudiado juntos que en 52 días edificaron los muros, pero no fue toda la restauración que había en edificar los muros. Había otras muchas cosas que hacer y en especial la restauración del templo tomó mucho más allá de 52 días. Entonces había una gran cantidad de trabajo que hacer en Judá para restaurar todo. Y en un tiempo estuvieron todos edificando con fuego, pero después empezó a decaer ese fuego, empezó a haber oposición y cesó la obra, pararon. Y cuando se pierde el fuego y empiezas a ver las dificultades, empiezas a ver los problemas, la gente se puede acobardar, se puede entibiar, se puede apartar de esa fuente que te da el viento recio,
de ese que hace a los vientos sus mensajeros y llamas de fuego a sus ministros. Si te apartas de Dios, por eso Jesucristo dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Y que Él era la vid y nosotros los pámpanos, y si nos despegábamos de Él, no íbamos a tener vida para poder sustentar y para poder seguir adelante. Entonces, estas personas tuvieron el fuego, pero después empezaron a ver las circunstancias, a ver los problemas, a ver las amenazas, a ver las situaciones políticas, y fueron dejando el fuego y se fueron enfriando. La Biblia nos habla de las características de aquellos que tuvieron alguna vez el fuego, pero lo perdieron. Y lo perdieron en un grado extremo, porque primero está ardiendo el corazón, y si se va a dejar de arder hasta que después llega a estar totalmente frío, pues pasa por etapas. Está primero hirviendo y luego se va bajando la temperatura, se entibia y finalmente se enfría. ¿Y cómo Dios describe a un corazón cuando está tibio? Apocalipsis 3, versos 15 al 17, dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios no pone un medio fuego, Dios pone un fuego real, un fuego que Él hace llamas de fuego a sus ministros. Y cuando Él viene y calienta el corazón, de verdad arde. Pero después, cuando se aparta la persona, entonces se empieza a entibiar. Y dice Dios describiendo este tipo de corazones: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia que tuvo el fuego, que ardió, que Dios despertó su espíritu, que vino un viento recio, que pasaron cosas poderosas, que Dios levantó flamas de fuego de personas que empezaron a ministrar, pero que después se apartaron de Dios, se empezaron a enfriar, se empezaron a envanecer, y que ya andaba en soberbias, y que decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y qué soberbia tiene que estar una iglesia para que empiece a creer que está rica y que no necesita de la bendición diaria del Dios del cielo. Dios tenía una opinión muy diferente de esa iglesia. Le dice: tú eres pobre, no tienes fuego, no tienes bendición, el altar se apagó. Alguna vez ardió, pero ya es solamente un recuerdo. Perdiste la humildad, ya no hay quebranto, ya es la sombra de lo que alguna vez fue. Y así hay personas que todo el tiempo es remembrar cosas que alguna vez pasó, alguna vez hubo bendición, alguna vez hubo gracia, pero ahora no hay más que pobreza, hay miseria, hay desnudez. Son puras sobras, puros recuerdos, puras glorias pasadas, puro decir: no íbamos, hacíamos esto y Dios traía estas bendiciones y pasaba esto y se convertían y Dios nos ayudaba en los hospitales o aquí o allá, pero es solamente un recuerdo, es solamente el pasado, cuando alguna vez hubo fuego y ahora ya no hay fuego. Ahora hay miseria, hay pobreza, hay desnudez. No hay obras de justicia que cubran esa iglesia, porque ya no hace nada para Dios. Porque Dios lo ve y dice: yo conozco tus obras, yo sé cómo tú actúas, yo sé tus frutos. Y tus frutos son de tibieza, de que estás apagado, de que hay miseria. ¿Qué es que hay miseria? Que puede haber obras, que pueden ir las personas los domingos a reunirse, que pueden ir a buscar a Dios, que pueden ir a orar, a leer la Biblia, pero que no hay revelaciones, que no hay nuevo conocimiento de Dios, que no hay estar cerca del Dios del fuego que pone su fuego en ti, que no hay un viento recio, que no hay nada del Espíritu. Empieza a haber religiosidad, empieza a haber costumbre, empieza a haber una forma religiosa de guardar apariencias, ver a los hombres, pero no ver a Dios. Y en la verdad hay miseria, hay pobreza, hay dificultad. Se jactan del pasado, recuerdos de glorias pasadas que no sirven de nada. Hay ceguera porque no ven bien, porque no saben bien cómo arreglar sus vidas. Tienen errores en sus vidas, en sus familias, no entienden bien el camino porque están envanecidos y porque no han humillado su espíritu.
y caen, después de tibios, en grandes desvíos. Al rato ya están muy lejos de la gracia, al rato ya están bien llenos de avaricias, al rato ya están bien llenos de carnalidad, al rato ya están esclavos de malicias, esclavos de amarguras, esclavas de manipulaciones, de muchas cosas. Todo empieza por alejar el corazón de Cristo, por dejar que se entibie el alma, y después vendrán grandes dificultades. En su fidelidad a este grupo, Dios les envió verdaderos profetas que les redarguyeron. Esdras 5:1, vamos a leerlo, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, ¿quién estaba sobre ellos? Y fíjate qué interesante, que Dios estaba sobre ellos. Eso hace Dios cuando tiene un verdadero corazón que arde por Él. Dios está sobre ellos. Él hace a los vientos sus mensajeros y llamas de fuego a sus ministros. Dios estuvo con Ageo. Dios estuvo con Zacarías. Dios le dio a Ageo palabras para que ese remanente que ya estaba siendo vencido por la oposición, que ya había dejado de edificar, que estaba evadido, pudiera regresar al camino. ¿Qué palabras Dios le dio a Ageo? Bueno, vamos a ver algunas, las puedes leer todas en ese libro de Ageo, pero vamos a ver algunas. Ageo capítulo 1, versos 4 al 5, dice: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, es tiempo para que tú estés viviendo para ti. Ellos habían dejado de edificar el templo de Dios. ¿Qué se habían ido a edificar? Ahora su casa. Pero su casa ya la habían edificado, no tiene nada de malo con que edifiques tu casa, pero como ya estaba edificada su casa, ahora la estaban haciendo con mucho arte. Le estaban haciendo obras de arte, la estaban haciendo muy bonita, la estaban dejando muy pulida y estaban viviendo para ellos en casas artesonadas. Y la casa de Dios desierta. El lugar donde se iba a adorar a Dios estaba caído, no importaba, no había templo, no había un lugar donde ellos pudieran ir y adorar a Dios y estar delante de Él y aprender. Pero estaban pasivos, edificando sus casas, viviendo para sí. Ya tenían una cierta seguridad, tenían el muro, una seguridad humana, pero estaban llenos de religiosidad, de formas, y Dios los llama a meditar en sus caminos. Medita bien en la forma en la que tú estás viviendo. Y a toda persona que pierde el fuego, Dios le llama a meditar en sus caminos. Tienes que reflexionar. En la Biblia, a la iglesia de Apocalipsis le dice: pon colirio a tus ojos. Ponte a ver bien, abre los ojos espirituales y ve cómo está tu corazón para que entiendas ese desvío que tienes. Cuando se pierde el fuego, la persona empieza a vivir para sí, a estar apacentado, a estar en su casa, a estar artesonado, a estar edificando su propia vida, sus cosas personales, pero el reino no es en primer lugar, sino es en último lugar. Y como habían escogido vivir para sí y no para Dios, habían caído en una pobreza espiritual que no los saciaba. Recuerda como cuando Dios describe a la iglesia de la Odisea, le dice que tú eres una iglesia pobre. Tú dices que eres rica, pero yo digo, y lo importante es lo que diga el testigo fiel y verdadero, que tú eres pobre. Por eso, lo importante no es lo que digas tú o yo de mi vida, sino lo que diga Cristo de nuestra vida. Y les dice exactamente el mismo concepto en el libro de Ageo. Vamos a ver los versos 6 y 7 de Ageo 1. Fíjate cómo la describe. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. O sea, te está describiendo una persona en pobreza, que trabaja mucho, pero que recoge poco. Tiene muy poquito. Trabaja mucho, que recoge poco. Busca comer, pero no tiene saciedad. No tiene su corazón lleno. Bebe, pero no queda satisfecho.
se viste pero tiene frío. Entonces es una persona que está en pobreza, trabaja duro y busca tener el jornal, pero cuando le llega el jornal, la paga de ese día de trabajo, se le va en un saco roto, pierde todo. Y así le pasa a una persona en tibieza. Ora, pero no encuentra nada. Alaba, pero es cansado a alabar porque no está realmente su corazón volteado a Dios. Adora o simula que adora, pero no hay una verdadera rendición a Dios, sino hay un adorar sin fuego, hay un intento de una acción humana en la cual no está Dios ahí, sino es un esfuerzo religioso. No está Dios, tiene pobreza. Acciones, intentos, esfuerzos, siembra, pero no recoge. Viene a muchas reuniones, viene a muchas campañas, viene a muchas formas de tratar de encontrar, pero no haya nada y no se sacia y todo el trabajo se le va en saco roto. Por tanto, dice Dios, medita bien en tus caminos. Tienes que darte cuenta que las muchas oraciones, las muchas reuniones, los muchos actos religiosos, si no hay saciedad, si no hay bendición, si Dios no llena tu corazón de un fuego real, por algo que está en tu corazón desviado, es que Dios está actuando de esa forma. ¿Qué hizo Dios después de reprenderlos y de mandarlos a meditar en sus caminos? Les dio una promesa preciosa que también se la da a la iglesia de la Odisea, porque a la iglesia de la Odisea le dice que si tú vences esa condición de tibieza y de pérdida de fuego, Cristo va a permitir que tú te sientes con Él en su trono. Imagínate qué privilegio tan grande, poderte un día sentar en el trono del Rey del universo y ver todo el universo desde ahí. No quiere decir que tú vayas a ser Dios, para nada. Quiere decir que vas a llegar a tener tal cercanía con Cristo que va a compartir todas sus cosas, porque Cristo es generoso. Y comparte todo y te va a decir, mira, ve, pásale, siéntate en mi trono. Te va a abrir todas sus riquezas. Ya no va a haber pobrezas, sino un lugar de máxima riqueza, sin duda alguna, es el trono desde donde Dios dirige el universo entero. Y esa riqueza, Cristo la va a compartir con su iglesia. ¿Pero qué necesita la iglesia? Vencer. Al que venciere, al que venciere. Y a esa iglesia de la Odisea le dice que si alguno tiene oídos para oír, oiga, que Él está a la puerta y llama, y que lo han sacado de la iglesia, pero que Él está tocando, y no le llama a toda la iglesia como diciendo, vamos a buscar a todo un grupo para que se avive, porque no depende de grupos, o de familias, o de amigos, sino depende de que persona a persona, uno a uno, se vayan entregando a Dios. Si alguno oye mi llamado, si alguno, cuando estoy yo a la puerta y llamo, quiere abrir, yo voy a entrar con él y voy a cenar con él y él conmigo. ¿Y qué hace cuando Cristo entra a tener una comunión con la persona? ¿Qué hace Cristo? Él hace a los vientos sus mensajeros y llamas de fuego a sus ministros. Él pone un fuego real, no fingido, no religioso, pone un fuego real. ¿Cuál es la fuente de este fuego? ¿Cuál es el propósito de hacer la casa? Porque si tú lo ves desde una perspectiva humana, pues imagínate, hombre, vinieron desde tan lejos, se pusieron a edificar su casa, el muro, y luego todo lo que padecieron, y problemas de dinero, dificultades, y bueno, ya después se arregló, como lo vimos la semana pasada, pero también ahora vamos a edificar un templo, ¿y eso qué? Como que son puras edificaciones. Pero cuando tú estás en una situación caída, como que todo se cansa, como que todo es difícil. Pero Dios a esa iglesia caída les pone claro el objetivo para que ellos edificaran el templo. Y hay un solo objetivo por el cual nosotros podemos ir y tener la gracia de Dios. Vamos a ver cuál es ese objetivo. Ageo 2, versos 6, 7 y 9 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,
Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No es ir a edificar un templo como ellos lo estaban haciendo físicamente para ir a hacer actos religiosos, porque ya vimos que los actos religiosos no llenan el alma. Siembras mucho, recoges poco. Eso no quiere decir nada. El propósito es que venga en ese lugar el deseado de las naciones, que Dios llene de gloria ese lugar, que va a ser tan gloriosa la visita de Cristo que el mismo cielo se iba a conmocionar. Como cuando Cristo iba a nacer en este mundo, que venía una estrella y que fue una conmoción en el cielo total, como diciendo, el cielo es testigo de que un gloriosísimo ser viene a la tierra. Y fue tan cierto ese hecho de la estrella que venía, que hasta hombres sabios de otros lugares venían siguiendo la ruta de la estrella, solamente viendo una profecía que les había llegado y que apareció la estrella y que dijeron, vamos a donde nos lleva la estrella. El cielo se conmocionó, como los ángeles, como la creación misma, diciendo, ¿cómo puede ser que un ser tan maravilloso venga a este mundo? Y si el cielo se conmocionó, si los ángeles visitaban a Cristo cuando Él estaba en esta tierra y le servían, si se abrió el cielo con muchas personas, si gente que nada más cuando lograron tener fe en Él, como una mujer decía, si tan solo tocare la orilla de su manto, un poquito de su manto, seré salva, porque no necesito ni hablar con Él, nada más con que toque la orillita de su ropa, ni siquiera su piel, su ropa, voy a poder ser sana de este azote. Y fue sana y salva esa mujer. Un ser gloriosísimo, el deseado de las naciones. Que cuando Cristo llegara a ese lugar, iba a llenarlos de gloria, de paz y de bendición. De tal manera que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, dice Dios. El único propósito por el que estamos aquí es por buscar a Cristo. El único propósito en el que nos reunimos es tener su llenura, tener su presencia, tener su gracia, tener su compañía. Y si no es para encontrar a Cristo, no vale la pena venir y reunirnos y gastar reuniones y tiempo y palabras en algo religioso. Cristo es quien da vida a todo. Cristo es quien da esencia y sentido a las cosas. Por tanto, Él es el deseado de las naciones. Él es el que reconocieron en el cielo y tembló el cielo. Y aún el cielo se oscureció cuando lo estaban crucificando para dar su vida por la humanidad entera, como diciendo, me niego a dar la luz a este mundo perverso que está matando a su Salvador. ¿Tú te conmocionas deseando a Cristo? ¿Tú deseas que Cristo venga a tu vida y te llene? Porque el único propósito de edificar una casa, como ellos lo estaban haciendo, es que Cristo venga a morar. Y ahora ya no edificamos una casa física, como ellos lo hacían en el templo, sino una casa aquí, para que Él venga en este corazón que tenemos cada uno de nosotros y lo haga arder y nos haga flamas de fuego. Los que fueron sensibles a la palabra de Dios se levantaron a trabajar en el lugar de adoración. Esdras 5, verso 2, dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Algunos se restauraron inmediatamente. Y hay personas, cuando se hablan estos mensajes de la tibieza, que pues hay de tibios a tibios, hay de endurecimientos a endurecimientos. Hay personas que rápido reaccionan y se ponen las pilas y dicen, no, sí es cierto, estaba mal, estaba desviado, estaba viendo al hombre o estaba desenfocado, pero me voy a enfocar a ver a Cristo y arde su corazón y se acercan a Cristo y su gracia viene rápido. Y se levantan y edifican rápidamente. Y hay personas que se quedan ahí desviados en la tibieza y que no ven a Cristo. Pero Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac, comenzaron a edificar. No importa si los demás no quieren. Ellos se pusieron a edificar. Yo ya oí esa palabra que dijo Ageo. Yo quiero que venga el deseado de las naciones a esta casa. Entonces ahí estaba Josadac, estaba Zorobabel y los profetas. Y estaban trabajando en edificar la casa. Yo quiero que Cristo venga.
Quiero que Cristo sea glorificado en este templo. Yo quiero que Él llene esta casa, que esa profecía que dijo Ageo pase y que la gloria postrera sea mayor que la primera. Porque no son las riquezas que trajo Salomón a ese lugar lo que hace especial la casa. No es el oro del templo lo que hacía especial al templo. Lo que hacía especial al templo era el dueño del templo. Era que Dios viniera, que Dios visitara, que tú estuvieras adorando ahí en ese lugar y que Dios prendiera fuego en tu corazón y te hiciera un nuevo ser. Dios le dio una palabra al grupo tibio para que se levantara. Tercer grupo que había en aquel remanente. Había líderes caídos que estaban en franca apostasía y por eso evidentemente había un grupo que estaba en tibieza porque había líderes caídos. Por eso Dios al que primero le habla en la carta de la iglesia de la Odisea es al ministro y le dice escribe al ángel, que quiere decir al mensajero, y quien recibió esa carta que mandó Juan fue una carta de Juan que Dios le dijo de parte de Dios y que se la dio al ministro de la iglesia de la Odisea, que después se compiló dentro del libro de Apocalipsis y que la tenemos junto con las otras cartas que Juan envió a Éfeso y a otros lugares. Pero el primero fue el líder. Y en aquel entonces había líderes caídos, ya no tibios, estaban caídos, que estaban en franca apostasía. ¿Y qué hicieron esos líderes caídos? La Biblia lo habla. Debemos de hablarlo porque si no, no vamos a describir todo el escenario de lo que había. Esos líderes caídos incorporaron al pueblo personas altamente desviadas que no habían tenido un arrepentimiento y una restauración real. Nehemías 13, verso 28 dice: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanbalat, horonita, por lo tanto lo ahuyenté de mí. Fíjate lo que dice la Biblia aquí. Había un hijo de Joiada, el hijo del sumo sacerdote, Eliasib, que ya se había hecho yerno, o sea, había emparentado con Sanbalat. Y tú te acuerdas de ese Sanbalat, que era un murmurador, que anduvo diciéndole a todos que cualquier zorra podía brincar el muro, que se juntó con Tobías y Gesem el árabe y se pusieron a oponer a Nehemías, que lo amenazaron, que le dieron dinero a falsos profetas para que simularan ahí, no, mira, vente, vamos al templo y nos metemos en el templo, para que se acobardara, que lo mandaban llamar para que lo mataran. Y qué triste es que después de haber hecho esos actos tan perversos y después de haber promovido tanto mal, cuando vieron Sanbalat y cuando vio Tobías y cuando vieron los demás que el muro se edificó, que la casa se hizo fuerte, que hubo bendición, que había prosperidad, porque ya aprendimos que Nehemías estaba viendo por los demás, estaba buscando que los pobres se levantaran, les ayudó, les bendijo, les compartía, les daba de comer, había bendición en aquel grupo. Entonces, ¿qué hizo Sanbalat? Vámonos con ellos. Si no los podemos oponer, nos vamos a unir. Pero se empezaron a unir personas inconversas que no tenían su corazón en el camino de Dios. Y los ministros falsos los aceptaron, los recibieron. Personas que fueron incorporadas al cuerpo sin haber tenido una experiencia de salvación. Y entonces Nehemías dijo, bueno, este ya se unió tanto a Sanbalat que hasta ya le tomó una hija por mujer, ya es yerno de Sanbalat. ¿Qué hizo Nehemías? Lo ahuyenté de mí. Lo ahuyenté de mí. Yo no quiero una persona que se está uniendo ahí a esos líderes caídos, a esos perversos que nos estaban buscando oponer, que casi hicieron una guerra, que estuvo tan fuerte la oposición, que estábamos con una mano en la cuchara de albañil ahí edificando el muro y otra mano en la espada, listos para en cualquier momento actuar, porque nos podían venir y matar. Y ese tipo que nos quería matar y que si no lo hizo, fue solamente porque Dios nos protegió y nos guardó, ahora es parte del pueblo. Ahora es parte del pueblo. Y eso pasa en las congregaciones donde hay líderes ciegos. A la iglesia de la Odisea le dice Dios, estás ciega. Y cuando estás ciego, no ves. Y cuando no ves, haces cosas absurdas, haces cosas que están mal, que publican la falta de discernimiento del líder. Y aquí el líder
y el hijo y demás, que deberían de ser sacerdotes, porque acuérdate que el sumo sacerdote, los hijos y demás, era una cuestión que se veía familiarmente y era un oficio que se aprendía la adoración a Dios dentro de la misma familia. Ahora ellos estaban ya, no, pues vámonos con Sanbalat, mira, cásate ahí con la hija de Sanbalat. Y estaban en una situación de total inconversión, acercando a personas muy lejanas en su corazón a Dios, al cuerpo. No solamente Sanbalat, también Tobías, amonita, compañero de las perversidades de Sanbalat, llegó. Nehemías 13, versos 4 y 5, dice: y antes de eso, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Mira nada más, el sacerdote fue a emparentar con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino, el aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, a la ofrenda de los sacerdotes. Fíjate quién estaba en un lugar que aparte lo recibieron hacia lo grande. Eliasib puso ahí, emparentó con Tobías y le hicieron una gran cámara, así un cuartote en el templo, en el lugar. ¿Y qué guardaban ahí? Pues bueno, era el cuarto de Tobías y guardaban las ofrendas, estaban muy cerca del dinero, mira, el incienso, el diezmo, el grano, el vino, el aceite, que no eran para Tobías, que eran para los levitas, para los cantores, para los porteros, para personas que cuidaban la seguridad de los demás, que adoraban, que enseñaban a los demás a ir a Dios. Para ellos era ese ingreso, tenían un trabajo, era justo que devengaran ese esfuerzo que ellos hacían, pero no. A Tobías le hicieron su cámara y estaba ahí coordinando todo el dinero. ¿Y cómo le gusta a los perversos y a los caídos coordinar el dinero en las iglesias? No tienen corazón convertido, no tienen un corazón que ame a las ovejas, ni preguntan por ellas, ni se interesan, ni las van a ver, ni saben cómo está su corazón, ni nada, pero lo que sí saben es cuánto entra cada mes, cuánto ingreso hay, cuánto hay en la cámara, cuánto hay esto, cuánto hay lo otro. Y se quedan el dinero y lo administran ellos en vez de darlos a quienes sí les correspondía, a las viudas, a los huérfanos, a los levitas, a personas que pudieran estar necesitadas de aquel apoyo, pero no, estaban ellos dándoselo a aquel que le habían hecho su cámara. ¿Y de qué manera el perverso puede llegar y fingir una conversión para meterse hasta el fondo y quedar en ese lugar de administrar el dinero? ¿Y cómo les gusta al desviado administrar el dinero? Le encanta andar llegando ahí, no es que Dios me dio este ministerio, es que se disfrazan ahí con tal de tener acceso al dinero y lo quieren administrar ellos y de una manera cuestionable, porque ves gente que se da por el reino, que está pagando el precio, que está haciendo actos que de verdad son ejemplares, no le dan nada, no le dan oportunidad de nada, no lo ayudan en nada, pero el dinero, ese sí que bien lo administran y todos se lo llevan. Este perverso había tomado el dinero para sí y quitado el sustento a quienes lo requerían. Nehemías 13:10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Pues no les pagaron, no les ayudaron, no les dieron nada. Las ofrendas y el ingreso era para ellos. Pero no, este perverso se lo había quedado todo, tenía su camarota, ahí su casota y todo lo tenía para él y se lo quedaba. Los otros quedaron desamparados y se fueron a su heredad a trabajar en vez de ir a servir en aquello que Dios los llama. Y hoy no estamos muy lejos de lo que pasaba en aquel entonces. Hay gente hipócrita que pide ofrendas para los pobres y que luego se la quedan ellos. Y eso es una aberración. Eso es gente que debería estar expulsada del pueblo y que no debería estar en la iglesia para nada. Pero vienen y simulan piedad y te dicen, vamos a hacer una ofrenda para los fulanos, los hermanos de allá o de acá y demás. Pura hipocresía, porque luego se la quedan toda. ¿Y qué hay detrás de una persona que se queda ese tipo de ofrendas? Un ratero disfrazado de cristiano y que te pide cosas con una apariencia de piedad para que tengas compasión de los pobres o de los necesitados y que luego se lo queda todo el dinero. No hay reportes de nada, no hay claridad en las cuentas, se lo quedan todo. Luego le preguntas a aquellos, oye, ¿cómo les fue con la ofrenda que le mandamos? ¿Cuál ofrenda? No nos llegó nada. ¡Qué tristeza!
Y oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no mandaron el dinero? ¿Qué pasó? No, yo no sé, yo no administraba. Y siempre es ahí como que todo gris, todo confuso. No, yo no lo veía. Entonces, ¿para qué estás? ¿O qué ves? ¿O no entiendo cuál es tu propósito? Y así, ese tipo de cosas pasan en los grupos desviados y caídos, porque lo que le gusta al caído es el dinero, para que lo administre para él, no para darlo a quienes lo merecían. Como en este caso, había levitas piadosos, había personas, había cantores, había gente sincera que merecía ese dinero. No, pero no, Tobías y todo su club se lo quedaban, a pesar de que tienen un corazón bien inconverso y desviado. Cuando Nehemías se dio cuenta, es interesante, muy interesante lo que hizo Nehemías. Lo sacó del ministerio, Nehemías 13, versos 7 al 9. Dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Ya estaban adorando a él impío, ya estaba ahí entronizado, quedándose en una parte del templo, ahí donde iban las ofrendas, ahí exactamente estaba Tobías, que era lo que más le gustaba, donde está el dinero. Hay gente que así es, le gusta agarrar el dinero y te dice, no, yo lo voy a administrar, yo lo voy a ver, yo lo quiero tener, yo quiero el reporte, yo quiero decirte que les encanta todo eso porque son avaros y están lejos del corazón de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Lo expulsó, lo sacó de aquel lugar, le dolió en gran manera. Era una persona que tenía flamas de fuego en su corazón, le dolió, ardía su corazón. Y no es muy diferente a lo que hizo Jesucristo cuando llegó al templo y empezó a sacar a los con azotes de cuerdas, a todos los cambistas y los que hacían negocio, y que su casa iba a ser casa de oración, pero que ahora era cueva de ladrones. La iglesia era cueva de ladrones porque venían a robar en vez de adorar y enseñaban a las otras personas el camino de la hipocresía. Se escondían religiosamente cuando en realidad robaban, como te decía, el ejemplo de esos rateros que piden ofrendas para los pobres y se las quedan todas. Eso no es otra cosa más que un asqueroso robo y no se debe de permitir. Y entonces lo saca por completo. Pero es interesante porque Nehemías no era sacerdote. ¿Qué era Nehemías? Nehemías era un político. Acuérdate que Nehemías lo invitaron a ir al templo, que le dijeron, mira, vente, nos vemos en el templo, etc. Y él tenía tal nivel de honrar a Dios y decir, no, es que no es mi lugar. Mi lugar, yo no soy sacerdote, yo soy una persona política que vengo, que ayudo, estoy edificando los muros, estaba con el rey, estaba en otro aspecto, era una persona que estaba en el mundo secular, pero que su corazón era arder por Dios y ayudar a los demás. No era sacerdote, no era ministro, no era levita. ¿Qué era entonces Nehemías? Era un político que tenía fuerza política, pero que era miembro de una iglesia. Cuando los líderes religiosos están caídos, un verdadero cristiano que sea fuerte, que sea como Nehemías, se debe levantar a sacar a Tobías de ahí que está agarrándose todas las ofrendas, a sacar a los líderes falsos y debe de limpiar el cochinero que los sacerdotes no quieren limpiar porque ya les gustó el dinero. Eso debe de hacer. Pero tristemente no hay Nehemías. No hay personas que quieran decir, yo voy a parar este fraude y este asco que están haciendo los líderes religiosos. La iglesia tiene la autoridad de que si el líder está caído, lo remuevan. Puede y debe, porque en este caso Nehemías sí era un líder político, pero no era un líder religioso, no era un sacerdote. Sin embargo, removió al sacerdote y sacó a Tobías y llegó con autoridad y además Dios lo usó para eso. Y qué bueno que lo hizo. Pero ahora ya es difícil encontrar a personas así. Ven que todo está caído, que todo está mal, nadie exhorta a otros, o a veces no hacen nada, o a veces se quedan ahí, ya conformados, amoldados, viendo que todo está desviado. Jesucristo dijo que ese no es el camino. O los cambias y cambias el lugar, o te sales de ahí. ¿Tienes fuerza como la tuvo Nehemías? Saca a esos perversos de ahí. ¿No tienes fuerza porque tienes que arreglar tu corazón y tienes cosas que ver? Sal de ahí porque un ciego no te va a poder guiar a ti. Si estás ciego y no tienes fuerza y no tienes fuego, sal
porque dice la Biblia, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, no seas tú una persona que un ciego te guíe, sal de ahí. Pero tienes fuerza y tienes los ojos bien abiertos y te das cuenta, ve y limpia el cochinero que aquellos están haciendo. Esas son las dos cosas que puedes hacer. Pero si te quedas ahí, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, otro grupo eran líderes caídos. El cuarto grupo era uno mencionado implícitamente. Es decir, las personas incorporadas por conveniencia que nunca encontraron el fuego. Esos no fueron jamás tibios, sino siempre fríos, como Sanbalat, como Tobías, como sus familias. Personas que tuvieron conversiones falsas, personas que tuvieron conversiones interesadas, que tuvieron astucia humana para comprar a los sacerdotes, para administrar, mira, yo te voy a administrar la ofrenda, te voy a dar más a ti, les dejamos de dar a aquellos, y así como que te avientan el huesito para ver que te vaya bien, y lo empiezan a distribuir, pero es pura astucia humana. No hubo un corazón convertido, no hubo un amor a Dios nunca, no hubo absolutamente nada. Y están con hechos tan desviados que hay muy poca oportunidad para personas así. ¿Qué medicina les aplicaron a ellos? Sacarlos del cuerpo. Sacarlos del cuerpo. Vamos a sacar a estos perversos del cuerpo. Bye, los retiras, adiós. Y sacarlos con radicalidad, con fuerza, como llegó Nehemías. No, tú te sales y te saco tus muebles y todo lo que tú tienes ahí. Ya hiciste tu lugar ahí estás entronado en el templo. Aquí es un lugar para adorar a Dios, no para adorar a un avaro que está queriendo todas las ofrendas. Te vas y regresa el lugar al propósito para el cual fue creado, que es para adorar a Dios. Quinto grupo de personas. Personas que al ver el desvío de líderes religiosos se desanimaron y vivían en indiferencia abiertamente. Ya ni adoraban, ya ni buscaban, estos ya ni tibios eran. Eran ya personas que vivían abiertamente en el mundo. Por ejemplo, no les importaba guardar el día de reposo. Nehemías 13, versos 15 y 17 dice: el que en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en el que vendían las provisiones. Verso 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. O sea, ya no les importaba adorar. No eran como tú que estás aquí escuchando el mensaje en el día de reposo. Ellos ya estaban totalmente en el mundo, ya estaban en sus trabajos, ya estaban en indiferencias a Dios, ya estaban mejor en mi carga, mejor con mis asnos, mejor en mi negocio, mejor en mis cosas personales. No era un día para Dios y para descansar, porque no somos máquinas. Somos personas que nuestra alma necesita ser edificada. Necesitamos ir y recrearnos con Dios. Necesitamos dormir más en este día, descansar, amarnos, no ir en los afanes del trabajo, comer unos con otros y estar compartiendo y amarnos, dormir más si puedes y buscar a Dios y ponerle tu corazón para que Dios venga y te haga que tu corazón arda. Para eso es el día de reposo. Pero ellos ya estaban evadidos, ya estaban buscando ahí ir a negocios, a cosas, ya en una indiferencia total. Ya trajeron al Tobías ahí, se lleva todo el dinero. Mira, aquel que era el que lo merecía, ya se fue de regreso a su heredad. Ya para qué voy, puro hipócrita. Y así hay gente en los grupos que alguna vez vieron un mover del Espíritu, que ahora todo está caído, todo está desviado, y se fueron desanimados al mundo. Pero a ellos también hubo una oportunidad y un llamado de Dios. Algunos en sus desvíos se fueron detrás de mujeres sensuales que ofrecían con prácticas deleznables, de idolátricas y muchas cosas, hasta sacrificios humanos en algunos casos. Nehemías 13, versos 13 al 24 dice: y vi en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, ya el padre ni le importaba educar a sus hijos, ya ni su lenguaje le daba a sus hijos.
No le importaba que aprendieran hebreo para que pudieran leer la Biblia, para que pudieran hablar, ya que tu madre te diga lo que sea, ya ni hablar judaico sabían, no había nada, no había una familia cristiana, me gustó aquella mujer, es sensual, etc. Algunas, te digo, tenían costumbres horribles como los sacrificios humanos de niños, no importaba si podían sacrificar a tu hijo, no importaba nada, ya estaban en el mundo total, estaban totalmente desviados, no guardaban el día de reposo, ya se casaban con quien fuera, ya no les importaba tener un altar familiar, no les importaba adorar a Dios en sus casas, estaban totalmente desviados. ¿Qué hizo Nehemías cuando vio a esa gente? Cuando se enteró, los reprendió por ello, Nehemías 13:26, y les dijo, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel, y aún le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, si Salomón, que era el ser más sabio que ha existido en esta humanidad, vino y pecó y se desvió porque anduvo con ese tipo de mujeres desviadas, idólatras, en grandes desvíos, ¿cómo tú crees que no te va a pasar a ti? ¿Cómo tú crees que tú no te vas a desviar igual que él se desvió? Te va a pasar a ti también. Salomón era espiritual y sabio. Y tú, que no eres espiritual y sabio, sino que ya estás desviado en el mundo, ¿crees que vas a poder escapar de esto? Necesitas rectificar tu vida. Dentro de todo este caos que había en ese grupo, Dios les dio pasos prácticos para que tuvieran una restauración como nación. Ya vimos que unos sostenían fuego, otros estaban tibios, otros estaban restaurándose la tibieza, otros estaban en el mundo completamente, otros estaban como líderes incorporados, gente que no era ni salva y que estaba en el pueblo. Dios les dio el camino. ¿Cuál fue el camino? Primero, se requirió un cambio de liderazgo para restaurar las cosas. Nehemías 13:13 dice: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces, una persona que no era sumo sacerdote, que no estaba dentro de la jerarquía religiosa, sino que era simplemente un hermano, que era un político que en el aspecto político tenía poder, pero que no en el aspecto eclesial tenía poder, tomó su responsabilidad como miembro de la iglesia y empezó a remover a ministros caídos. ¿Por qué lo hizo? Porque el mismo Jesucristo enseñó: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y lo único que puede hacer una persona cuando está en una situación similar es remover a un líder caído para que entonces un verdadero líder pueda ayudar a la iglesia a restaurarse. Una restauración requiere que no existan humanismos con aquellos que no han querido arreglar sus corazones, sino que antes sean humildes esos ministros para sentarse, para escuchar, para ser ayudados y para dejar que otros puedan bendecir al pueblo y no bloquear todo porque estén envanecidos. Entonces Nehemías no era un líder religioso, sino político, pero cambió líderes en la iglesia. Y esto nos está enseñando que la iglesia tiene mucho poder y tiene mucha responsabilidad. Y si el liderazgo está caído y no hay sacerdotes dignos, la iglesia puede y debe tomar la responsabilidad de cambiar a los líderes. Solamente tienes dos opciones. Si eres una persona fuerte, como lo era Nehemías, que estaba consagrada, que amaba a Dios y que tenía un carácter firme y caminas en el cristianismo de una forma adecuada, tú debes de trabajar para que puedas remover a un líder caído. Pero si eres una persona que estás en una necesidad de restauración, que tu alma requiera ser ayudada y necesitas acercarte a la luz, lo que debes hacer es simplemente dejarlo, ir a aquel que te pueda ayudar, que es Dios evidentemente, pero en un grupo donde te puedan ministrar adecuadamente para que puedas tú encontrar a Dios y después tener fuerza. Entonces tienes fuerza como la tenía Nehemías, vas y que eliminas o quitas al líder caído, lo eliminas de esa posición y lo ayudas en una posición de humildad. Y si no la tienes, simplemente déjalo, porque dice la Biblia: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Esdras entonces es cuando aparece en la escena, porque Esdras fue uno de los ministros que sustituyó a los que fueron retirados y caídos.
Esdras dirigió grupos de exiliados hacia Jerusalén y Dios le llamó al ministerio en Jerusalén y ministró la restauración de todas las cosas. Llegó a ser el principal sacerdote en aquella ciudad y estuvo tomando el lugar que aquellos líderes caídos habían dejado para poder ministrar la restauración del remanente. Y como el ministro de aquella restauración, nos enseña la Biblia verdades importantes sobre este personaje. Por ejemplo, él intercedió ante Dios por el pueblo, por el gran desvío que habían hecho. Y vamos a leer la oración que hacía Esdras después de haber visto todo caído, todo derrumbado, cómo él fue y derramó su corazón abundantemente delante de Dios. Esdras 9, versos 14 y 15 dice: hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras tenía algo claro en esta oración que Dios nos está dejando en la Biblia, y es que con la levadura no podemos servir a Dios, no podemos estar delante de ti a causa de esto. O somos una iglesia limpia o dejamos de ser iglesia. No podemos ir delante de ti cuando estamos todos leudados, cuando hemos desviado la forma de ministrar a nuestras familias. No rebajaba el mensaje. Sabía que si no estaban todos limpios, no eran parte de la iglesia de Dios, y entonces se quebrantaba y sentía que estaba todo tan caótico que solamente Dios podía venir y ayudar y restaurar. Y decía la verdad de una manera franca, no la maquillaba, sino simplemente presentaba las cosas como estaban delante de Dios. Estaba orando. Su oración fue motivo de unión entre los que deseaban la restauración y se añadieron a ella. Esdras 10, versos 1 al 2, seguimos leyendo, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Todos oraron, fueron contagiados por aquella oración de Esdras y empezaron a derramar su corazón delante de Dios. Y cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, Dios te empieza a dar esperanza, porque Dios da gracia al humilde. Y así ese hombre, Secanías, hijo de Jehiel, empezó a sentir esa esperanza que Dios le ponía en su corazón y dijo: nosotros hemos pecado contra Dios, y dice la razón, tomaron mujeres extranjeras y estaban dispuestos a actuar. Por eso él expresa: aún hay esperanza en Israel. ¿Qué esperanza podía haber? Pues no era otra más que tomar las decisiones que aplicaran en cada caso según fuera necesario, familia por familia. Por lo tanto, viendo junto con otros jueces, caso por caso, para ver qué aplicaba, empezó a ver en un sentido nacional una revisión de todos los casos para poder juzgar familia por familia lo que aplicaba. Esdras 10, verso 14, la segunda parte, dice: y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. O sea, vinieron de tiempo en tiempo y se acercaron con Esdras y estaban ahí viendo de qué manera juzgar y revisar, y venían los jueces, las personas, las familias, y veían según aplicar caso por caso. ¿Por qué? Porque el problema de ninguna manera fuera que ellas eran extranjeras, puesto que en la Biblia nos habla de muchas mujeres extranjeras que fueron realmente piadosas y buenas mujeres. Por ejemplo, nos enseña la Biblia de Séfora, una mujer cusita, una mujer extranjera, probablemente de color, que era mujer de Moisés, que no era una mujer hebrea, pero que era una mujer que amaba a Dios, que amaba a su esposa y que hizo mucho bien por la nación.
y aún otras mujeres que también eran extranjeras, por ejemplo Ruth, que era una moabita, que era conversa y que estaba en la línea de la cual vino nuestro Señor Jesucristo, o Tamar, que fue una pagana convertida, que llegó a disfrazarse de prostituta en su inconversión, y de ahí viene también parte de la ascendencia de Jesucristo, porque ella fue una mujer convertida, que entregó su corazón a Dios, que logró cambiar, que rectificó esa manera de actuar. O Rahab, la cual no fingió, sino que realmente era una sexo servidora, una mujer que era prostituta, que fue convertida en Jericó, que se volvió a Dios de todo corazón, y que ella ayudó a los espías, salvó su familia, hizo un pacto con Israel, y fue una buena mujer, una persona piadosa que también está dentro de la ascendencia de Jesucristo. Por lo tanto, hubo mujeres extranjeras dentro de la nación. Y también leímos un pasaje de cuando ellos estaban edificando el muro, cómo venían de todas las naciones y estaban edificando de naciones cercanas, de personas que estaban deseosas de colaborar con Dios y servir, y aún Nehemías los tenía 150, de los cuales había judíos, había extranjeros que estaban participando, había levitas, había personas que estaban sirviendo para ir construyendo el muro. Entonces sí había extranjeros, pero es diferente que existiera un extranjero con un corazón alineado para ser amante de Dios y con un corazón correcto, lo cual evidentemente le permitía ser parte del pueblo, a ser una persona que, como hacían muchos extranjeros, simplemente sacrificaban a sus hijos a los ídolos, a los demonios, hacían maldad y media, actos idolátricos y paganos, los cuales son totalmente repudiados por Dios. Entonces, ¿de qué manera se iba a poder evaluar eso? Viendo familia por familia. ¿Cómo está la persona? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo están los niños? ¿Qué aplica en cada caso? Para que pudiera verdaderamente cada una de las familias tener la medicina que era necesaria, casa por casa. Además de hacer esa revisión nacional, la cual fue dolorosa en muchos casos, algunos fueron aceptados, quizás si estaban verdaderamente arrepentidos, cambiando y demás, otros necios fueron despedidos y pasaron situaciones duras, pero el caso es que limpiaron el remanente. Y finalmente después Esdras ministró la Pascua del Señor, que tiene un alto valor y un sentido espiritual claro para ellos. Esdras 6:22 dice: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios, el Dios de Israel. Entonces ellos fueron dentro de esa restauración y celebraron la Pascua. Y antes de la Pascua había una fiesta de los panes sin levadura, en la cual comían panes que no estaban con levadura, que tenían un símbolo espiritual. Para que pueda venir la Pascua a ti, antes tienes que estar 7 días, que el 7 significa un periodo completo, de una manera completa, comiendo algo que no sea leudado, esto es, que en tu vida no venga ninguna levadura, no entre ningún pecado, no exista ninguna maldad, para que después puedas disfrutar junto con tu familia del Cordero Pascual, que tiene un significado también sobre el precioso sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo para bendecir a cada familia de la tierra. Entonces, era una fiesta que reflejaba lo que Cristo haría futuro y que de alguna manera les permitía acercarse a la gracia. Y además de ese camino para ir encontrando la gracia de Cristo, también les dio una fiesta especial Dios, que es la fiesta de los tabernáculos, que les enseñaba no a estar centrados en este mundo, sino centrados en la eternidad. Nehemías 8, versos 17 al 18, dice la Biblia: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Dejaban sus moradas, vivían en cabañitas, esas fiestas de los tabernáculos, esas casas artesonadas que tenían y ya habían elaborado, ya estaban ellos, se dejaban su casa, su morada, y empezaban ahí en una
una enramada que hacían en cabañitas hechas con palmas, de una manera sencilla. Se iban una semana ahí a estar un periodo buscando a Dios y recordando que en esta vida estamos de paso, como una casa de campaña, como si estuvieran viajando, como hacía una persona cuando iba de un lugar a otro y hacía una enramadita y ya se quedaba a dormir ahí, porque estaba como de paso yendo hacia un lugar de destino final. Y ese estar como de viaje es lo que significaba la fiesta de los tabernáculos. Era recordar que estamos de paso en esta vida, que tu vida no es por siempre en esta tierra. Y como tu vida no es por siempre en esta tierra, sino tu vida es de paso en esta tierra para llegar a la verdadera vida que está en la vida después de la muerte que tendremos en esta tierra, pero que va a ser la bienvenida a la eternidad. Esa es la verdadera vida. Y entonces con esta fiesta Dios les enseñaba a enfocarse en lo eterno, a no enfocarse en los placeres terrenales, a enfocarse en la gracia, en la bendición que solo Dios puede traer. Y así es como el remanente logró encontrar la salida y el camino de la gracia para poder restaurar sus almas. Hoy tenemos una situación muy similar a la que tenía aquel remanente. Líderes caídos que incorporaron por avaricia o por ceguera a personas desviadas en el cuerpo y que han hecho un caos, porque a lo mejor querían que les dieran ingresos esas personas o querían que tuvieran beneficios, como hicieron los sacerdotes cuando incorporaron a Tobías y le dieron un lugar de relevancia. Y entonces eso ha pasado en muchos lugares y hace que la gente esté desanimada y deje de buscar a Cristo y empiezan a venir divisiones y problemas y dificultades. Personas que ya no valoran el día del Señor, sino que están en sus vidas perdidas, están en sus vidas con una indiferencia total a Dios, viviendo para sí en sus casas artesonadas, pero dormidos espiritualmente. Personas también que algunos tuvieron fuego alguna vez, pero que hoy no son ni la sombra de lo que fueron, que sus corazones se enfriaron, se entibiaron primero antes de llegar a una frialdad, y que Dios los llama a restaurarse, que Dios los llama a levantarse, que Dios los llama de regreso a los muros a edificar y a edificar un lugar para adorar a Él de una manera adecuada. Y la medicina que debemos de tomar nosotros en este tiempo es la misma que tomaron ellos, porque Dios no tiene una receta para ellos diferente que la que nos va a dar a nosotros. ¿Cuál es esa receta? Primero que nada, cambiar a los líderes caídos. Si estás en un lugar donde el líder está caído y tienes fuerza, como Nehemías la tuvo, cámbialo. ¿Puedes cambiarlo? Cámbialo. No te sientes fuerte porque tú mismo necesitas ser restaurado, porque tú mismo necesitas venir a la luz, entonces déjalo, porque Cristo enseñó, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y después, cuando empiezas a entender la luz, haz que tu vida sea abierta a todo aquello que Dios te pida. Deja que Dios se meta hasta el fondo en tu familia, deja que Dios se meta hasta el fondo en tu vida, como ellos abrieron sus familias, juzgaron caso por caso, vieron que aplicaba a sus hijos, dejaron que Dios juzgara y evaluara sus vidas por completo. Y Dios evidentemente nos pide ponernos a edificar un lugar de adoración, que no es que en nuestro tiempo vayamos a edificar un templo como ellos lo hicieron, sino que nuestro templo, que es el corazón, esté bien listo para que pueda estar con toda dignidad recibiendo la bendición del Señor Jesucristo. Para que eso venga, haz tu Pascua, la fiesta de la Pascua, que no significa otra cosa más que estar un periodo sin comer panes de levadura. Esto es una vida sin pecado, para que después pueda el sacrificio de Cristo ser revelado a tu vida. Y cuando sea revelado, ten un enfoque en lo eterno, como lo hicieron ellos a través de la fiesta de los tabernáculos, recordando que estamos de paso en este mundo y que la verdadera vida está en el cielo. Por lo tanto, no nos vamos a entretener mucho en este mundo porque estamos de paso. Y esta vida es pasajera. Y lo importante es ir hacia la vida eterna e invitar a los más que podamos en esa caminata mientras estemos en el cuerpo, para que muchos puedan llegar con nosotros a la vida eterna. Concluimos recordando la preciosa promesa que Dios le dio al remanente y que también nos la da a nosotros, porque Dios no hace excepción de personas, y como fue para ellos, también será para nosotros. Ageo 2, versos 6, 7 y 9. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra,
el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Muchas veces se repite esa expresión, dice Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Son promesas que Dios repite y Él pone su nombre ahí. Yo te prometo que va a venir el deseado, que si tú preparas ese lugar de adoración, que si tú trabajas en él, de aquí a poco el cielo mismo va a temblar. Los ángeles van a ser testigos de la gracia que yo voy a derramar, de cómo va a venir la gloria del cielo, se va a hacer presente en la tierra, que Dios va a venir y altar por altar va a prender su fuego, corazón por corazón, va a venir en cada templo, en cada corazón, y va Cristo a ser el Rey. Ya no va a estar afuera de la iglesia, ya no va a estar afuera del corazón, sino va a ser el Rey y va a ser el centro, no afuera como lo tiene la iglesia de la Odisea, sino ardiendo en el centro. Que Él venga, que haga arder tu corazón. Él hace a los vientos sus mensajeros y llamas de fuego a sus ministros. Es tiempo de que tú prepares tu corazón. Es tiempo de que tú estés seguro de que estás no perdiendo el tiempo, sino enfocado en que tu vida sea 100% aquello que Dios desea de ti. Dios no es excepción de personas. Cristo vino a ese lugar. Cristo derramó su gloria. Cristo la va a hacer con nosotros. No importa si somos muchos o si somos pocos. Lo importante es que Cristo venga, que llene de gloria cada corazón. Y entonces la gloria postrera será mayor que la primera. No vamos a vivir del pasado, sino vamos a ir por la nueva gloria que Dios nos da, a la cual te invito a que tú participes, te invito a que seas parte verdadera de este remanente. Si estás frío, es tiempo de que busques a Dios. Si estás tibio, es tiempo de que te avives. Si estás caído, Dios te puede ayudar y te puede levantar. Pero si no quieres caminar, hazte un lado para que otros que quieran tomar tu lugar lo tomen y podamos seguir en aquello que Dios nos pide. Con esto termino. Dios te bendiga mucho. Le agradezco mucho a Dios que nos permitió estudiar estos libros de Esdras y Nehemías. Gracias a Él por su bondad para con nosotros. La siguiente semana estudiaremos un libro nuevo, el libro de Esther, y vamos a aprender juntos a través de este libro. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.